en el tema de la inclusión, del lenguaje inclusivo, buen trato, ¿ya? Y también, obviamente, darles la bienvenida a la universidad, esperando que tengan un excelente primer año, que puedan, a pesar de la virtualidad, tener hartas buenas experiencias, aprender mucho. Y nada, vamos a comenzar ahora con el taller. Les voy a empezar a compartir la presentación para que ustedes la puedan ir viendo. Yo no los voy a ver a ustedes, ¿ya? Así que les pido que todas las preguntas que quieran hacer o dudas que les vayan quedando las vayan poniendo en el chat y al final de la sesión la vamos a poder responder, ¿ya? Así que ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve muy Ya, bien, Moni. súper bien. Ya, entonces, bueno, les doy la bienvenida al taller de lenguaje inclusivo y buen trato. Como dijo bien Andrea, yo soy parte del equipo de inclusión y atención a la diversidad del CADE. Ahí nosotros trabajamos brindándole apoyo a todos los estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad y que lo requieran, ¿ya? Damos apoyo tanto a nivel de apoyo pedagógico como apoyo psicoeducativo. Y vamos a partir con la presentación. Les cuento que los objetivos del taller es que podamos generar un acercamiento a la discapacidad, conocer un poquito más sobre cómo ha ido evolucionando el concepto de discapacidad y cómo lo entendemos en la actualidad, que puedan ustedes también reflexionar en torno al uso que hacemos del lenguaje cuando nos dirigimos a una persona en situación de discapacidad o cuando hablamos sobre esa persona, y también que podamos conocer y fomentar el buen trato hacia las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Entonces les voy a hablar un poquito del contexto actual de la discapacidad, cómo está en nuestro país, que en nuestro país hay aproximadamente 3 millones de personas que presentan alguna situación asociada a discapacidad. ¿Ya? Entonces, eso significa que si lo multiplicamos por al menos 3 personas que tienen relación directa de familiaridad con esta persona, en nuestro país habemos al menos unos 9 millones que estamos relacionados de alguna forma con la discapacidad. ¿Ya? Eso significa que es como más o menos la mitad del país que tiene algún tipo de relación con la discapacidad. ¿Ya? A nivel mundial hay más de 1.000 millones que viven con alguna forma de déficit y 200 millones de personas presentan dificultades considerables en su funcionamiento. ¿Ya? Actualmente se ha presentado una prevalencia en el aumento de las situaciones de discapacidad que se presentan en las personas, principalmente porque las poblaciones están envejeciendo cada vez más y eso aumenta la posibilidad de déficit en los adultos mayores, y también porque ha habido un aumento de enfermedades crónicas a nivel mundial, ¿ya? Tales como las que aparecen aquí en la diapositiva. Ahora, entonces yo les quiero hacer estas preguntas así como para que ustedes se comiencen a cuestionar. Si hay tantas personas relacionadas con la discapacidad, si hay tantas personas que están, que presentan una situación de discapacidad, si a nivel mundial también hay muchas personas que se encuentran en esta situación, ¿por qué a las personas que no tenemos una discapacidad o que no presentamos un déficit nos cuesta tanto relacionarnos con ella? ¿Por qué todavía lo diferente nos sigue asustando? ¿Por qué tenemos aún esa mirada como caritativa, ¿cierto?, de condescendencia frente a las personas que se encuentran en situación de discapacidad? ¿Y por qué nos ha costado tanto cambiar esa mirada? ¿Ya? Este taller, la idea es que sea un aporte para que ustedes se comiencen a cuestionar estas cosas, para que aprendan nuevos conceptos, para que también puedan darse cuenta quizá que la forma en que ustedes han estado ocupando hasta ahora para relacionarse con personas en situación de discapacidad quizá no es la mejor, y puedan ir mejorando también esos aspectos, ¿ya? Las personas en situación de discapacidad a lo largo de la historia siempre han estado o han formado parte de los grupos de exclusión, ya grupos minoritarios que en general las personas en situación de discapacidad presentan peores resultados sanitarios, tienen menor participación económica, tienen tasas de pobreza más altas y tienen peores resultados académicos. Y esto no se debe principalmente a la persona en sí misma, sino que a que esa persona, debido a que tiene ciertos déficits,
el mundo le presenta muchos obstáculos que entorpecen su acceso a cosas tan obvias y tan básicas como para todos nosotros, como son la salud, la educación, el empleo, incluso el transporte o el acceso a la información, ¿ya? Y esto no pasa por la persona en sí misma, sino que porque nosotros como sociedad y como el mundo en general le pone demasiados obstáculos, ¿ya? Nos facilita que esa persona se incluya dentro de la sociedad. Entonces, los voy a invitar a que a través de su teléfono, a través de sus computadores, puedan ingresar a www.menti.com porque vamos a responder una pregunta. La idea es que todos puedan participar. La pregunta es, ¿qué entiendes tú por discapacidad? ¿Ya? El código es 48940773. Entonces, yo voy a dejar de presentar ahora para que también ustedes puedan ver la presentación de Menti. ¿Ya? Voy a aquí compartirles mi Menti para que lo puedan ver. Algo pasa. Aquí está. Ya. Entonces la idea es que se conecten a www.menti.com. Cuando entren ahí van a poder ver la presentación. Ya el código está acá arribita. Para los que no lo han podido ver. 48940773. Ese es el código. Ya. No aparece ningún conectado hasta ahora. Me voy a actualizar la página. El código también está puesto en el chat del grupo por si lo necesitan ver. Mira, ya hay 4 conectados. Sí, Bien. ya hay varias respuestas. Ya dice no poder hacer algo, condición física o psíquica, incapacidad de hacer algo, una dificultad física, una limitación, ser diferente. Más. Capacidades diferentes, diversidad, limitación físico-mental, dificultades, obstáculos. Súper bien. Incapacidad, que tiene dificultad para realizar algo. Cuando se van repitiendo las preguntas, o sea, no se aprecia tanto, como que no se va repitiendo la palabra, eso quería decir. Diversas dificultades, habilidades distintas, con otra capacidad, único también pusieron ahí. Mira qué bueno. Súper. No realizar normalmente algo. Tiene obstáculos físicos, no realizar normalmente. Ya, súper. Súper bien. Ya. Ahí tenemos más o menos como una idea de lo que ustedes consideran que puede ser una discapacidad, ¿cierto? Entonces vamos a avanzar. Ah, mira, dice necesidad de mayor apoyo. Eso también me parece que está interesante. Ya. Voy a dejar de compartir ahora para poder volver a la presentación, a la PPT. Uy. Ay, ay, ay. Estoy perdida, me perdí. Se me perdió la ventana. Ya, la encontré. Ya, ahora sí. Voy a compartir ahora la PPT. Ahora sí. Y ahí vimos varios comentarios sobre lo que ustedes creen que puede ser discapacidad, ¿cierto? Pero vamos a ir avanzando para que sepan lo que realmente se entiende por discapacidad. La discapacidad
actualmente se entiende como, a ver, persona con discapacidad, me perdí, es aquella que tiene una o más deficiencias físicas o mentales o sensoriales, ¿cierto? Que pueden ser de carácter temporal o permanente y que al interactuar con las diversas barreras que se presentan en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, ¿cierto? En igualdad de condiciones con los demás, que eso es lo que todos queremos en el fondo, que todas las personas puedan participar de manera plena y efectiva en nuestra sociedad, ¿ya? O sea, tenemos, ahora vamos a pasar al siguiente, tenemos, ¿cierto? Una persona X, esta persona presenta un déficit en sus diferentes formas y al relacionarse con el mundo, con la sociedad, este mundo y esta sociedad le presenta ciertas barreras, ¿cierto? Como por ejemplo, una persona que va en una silla de ruedas, el mundo le presenta la dificultad de que tiene que sortear estos obstáculos como el que está aquí, ¿cierto? O, por ejemplo, tiene que comprar algo tan básico, a lo mejor esta persona si quiere comprar un completo, ¿cierto? En el carrito, y el carrito está súper arriba, entonces no puede acceder en igualdad de condiciones que el resto de las personas. O por ejemplo, incluso miren el último ejemplo que está abajo, es una persona en situación de discapacidad que necesita ir al baño y las barras que son para que esa persona se pueda apoyar no están a su alcance, ¿ya? Esas son las barreras que las personas presentan cuando tienen un déficit, o sea, que sufren en el fondo estas barreras. Las barreras le ponen obstáculos. Y es aquí, en esta relación, en esta interrelación, donde se presenta la discapacidad, ¿ya? Entonces entendemos que la discapacidad no está en la persona, sino que está en la interrelación, ¿ya? No sé si la persona no es como discapacitada en sí misma, sino que presenta una discapacidad por el mundo, por los obstáculos, por las barreras, ¿ya? Entonces es súper importante también comprender que no todas las deficiencias o déficits se ven o se ven así, de esta forma, ¿ya? No todas las personas que presentan una discapacidad usan una pierna ortopédica, no todas las personas que presentan una discapacidad tienen síndrome de Down, no todas las personas que presentan discapacidad tienen un síndrome genético, un trastorno genético o utilizan silla de ruedas, sino que también muchas personas que presentan algún tipo de discapacidad se ven así, tal cual como tú, como yo, que aparentemente no tenemos ninguna discapacidad, ¿ya? Y ahí vamos a ver por qué. Porque en el fondo hay algunas discapacidades que son invisibles, ¿ya? De acuerdo al SENADI hay distintos tipos de discapacidad. Por ejemplo, está la discapacidad física, ¿cierto? Que la conocemos, que es como con lo que somos mucho más familiares, también porque hay un tema como cultural en nuestro país, por ejemplo, la Teletón, ¿cierto? Donde se muestran mucho las personas que tienen una situación de discapacidad. Pero también existen otras discapacidades, como la discapacidad visual. Está la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual, ¿cierto? Y algunas menos conocidas, como la discapacidad multidéficit, que es la discapacidad que combina algunos de estos tipos de discapacidades. Está la discapacidad visceral, donde, por ejemplo, es una persona que puede tener algún daño en algún órgano. No un daño así como, no sé, cálculos a la vesícula, por decir algo simple, sino que, por ejemplo, puede presentar un cáncer, tener una insuficiencia cardíaca, y ese tipo de dificultades de salud no le permiten acceder al mundo en igualdad de oportunidades y de condiciones, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, una persona que presenta fibrosis pulmonar, ese tipo de cosas. Y además está la discapacidad psiquiátrica. Y es aquí donde yo les decía que no todas las discapacidades se ven, ya porque dentro de las discapacidades psiquiátricas encontramos las enfermedades mentales, ya como por ejemplo esquizofrenia o trastornos bipolares que están como no compensados o que son graves, ¿cierto? Y también encontramos el trastorno del espectro autista, que no siempre se ve en el fondo, ¿ya? Lo que les decía adelante, los déficits que presentan las personas con discapacidad pueden ser transitorios, por ejemplo, puede ser una fractura, una enfermedad grave, una depresión grave,
se presentan en un momento determinado de la vida y afectan en tanto la persona no puede realizar su vida como está acostumbrada, y están las de carácter permanente, que se presentan a lo largo de toda la vida de la persona, probablemente desde el nacimiento hasta su muerte, como por ejemplo parálisis cerebral, síndrome de Down, eh, o también algunas que se presentan desde un momento particular, también hasta la muerte, y la acompañan a la persona por el resto de su vida, como la paraplegia, que puede ser consecuencia de un accidente grave de tránsito, ¿cierto? Ahora vamos a ir a lo que nos reúne, ¿cierto? Después de este contexto en torno a la discapacidad. Y vamos a conocer un poquito más respecto del lenguaje inclusivo, ¿ya? Para saber un poco más sobre el lenguaje inclusivo, también les quiero contextualizar, porque el lenguaje inclusivo es algo que va mutando y transformándose a lo largo del tiempo, precisamente porque a lo que vamos es hacia lograr un lenguaje que sea lo más respetuoso para las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Y por eso los voy a ir contextualizando, porque antes, en la antigüedad, bien antiguo, la discapacidad estaba asociada a castigos divinos. Ya muchas veces cuando las personas tenían un hijo, por ejemplo, en situación de discapacidad, por ejemplo, en su nacimiento, en muchas ocasiones los niños eran, bueno, los podían regalar, ¿cierto? O incluso hasta los mataban, ¿ya? O sea, por ejemplo, nacía, no sé, un niño que tenía una pierna, no, era un monstruo, es un castigo, esto es un castigo divino, Dios nos quiere castigar, o es una maldición que nos echaron, ¿cierto? Estaba todo asociado como a poderes sobrenaturales. Posteriormente a eso, bueno, los humanos fuimos aprendiendo, ¿cierto? Y las personas aprendimos un poquito, porque siempre estamos en mejora, ¿cierto? En vías de mejora. Las personas que presentaban algún tipo de discapacidad eh, fueron segregadas y estigmatizadas. Entonces, las personas que tenían algún tipo de discapacidad o de déficit, las recluían en asilo, las personas con discapacidad psíquica, las encerraban en manicomios, ¿cierto? Que así se llamaban antes. Lugares donde la persona permanecía encerrada y no se esperaba que aprendiera algo, ni que se desarrollara, sino que solamente encerrada, lejos de la familia y de la sociedad, ¿ya? Posteriormente, en el siglo XX, empieza a haber como un enfoque que es más asistencial, más paternalista. Entonces, esto hace que se refuerce un poco la dependencia de la persona en situación de discapacidad con un otro, ya sea con un familiar, un padre, una madre, ¿cierto? Pero igual se sigue perpetuando la discriminación social y laboral. Entonces, las personas, a pesar de que a lo mejor ya salen como más a la vista, tampoco se preocupa mucho de que esta persona se desarrolle, de que aprenda un oficio o una profesión, de que tenga un trabajo, sino que se le mantiene ahí como un poquito más inserto en la sociedad, pero tampoco tanto, ¿ya? Y en la segunda mitad del siglo XX aparecen asociaciones de personas en situación de discapacidad y de sus familias, quienes comienzan a pelear por sus derechos, ¿ya? Empiezan ellos a hacerse notar en la sociedad, quieren aprender, quieren acceder a la escuela, quieren trabajar. Entonces, así se comienzan a dar ciertas como evoluciones, ¿ya? En el siglo XXI incluso ya se elimina la mirada asistencialista y evoluciona a que las personas con discapacidad cuentan con habilidades, tienen competencia, recursos, potencial, ¿cierto? Si se le brindan los apoyos necesarios para que la persona pueda desarrollarse. Entonces, por primera vez, se ve que el contexto social de la persona que está en situación de discapacidad es determinante para que la persona pueda desarrollarse, ¿ya? Comienzan a brindársele apoyo, terapias, aparecen profesionales que los pueden ayudar, instituciones, por ejemplo, en este caso puede ser escuelas especiales, ya empiezan a aparecer en las universidades, por ejemplo, como el caso de nosotros con Andrea, que trabajamos en la universidad en el área de inclusión, en que se ve que incluso las personas en situación de discapacidad también pueden ir a la universidad, ¿cierto? Entonces ahí es cuando ya nos damos cuenta que todas las personas tienen el mismo valor, en tanto son seres humanos, ¿ya? Y es por eso que hablamos de lenguaje inclusivo. Tiene una razón de ser el que el lenguaje inclusivo
aparezca también en esta época. Entonces, el lenguaje inclusivo lo que quiere es desestigmatizar a las personas que están en situación de discapacidad e incorpora la mirada social, ¿cierto? Lo que les explicaba yo, que la discapacidad se da en la interrelación entre la persona y su mundo, ¿cierto? Y rompe con la idea de que la persona causa su discapacidad, ¿ya? No es necesariamente el déficit lo que causa la discapacidad. Entonces la discapacidad pasa de ser un tema ya de maldición, ¿cierto? De castigo divino, de estar encerrado, deja de ser un tema de salud y de rehabilitación y pasa a ser un tema de derechos humanos. Ya no se ve a la persona en situación de discapacidad como objeto de asistencialismo, ¿ya? Entonces, nos preguntamos, ¿cómo digo entonces? ¿Cómo me refiero a las personas que están en situación de discapacidad? ¿Cierto? Y bueno, es importante también porque el lenguaje no es neutral, el lenguaje siempre tiene una intención o un significado, ¿cierto? Entonces el uso y la intención que yo le doy cambia el significado de las palabras, ¿cierto? Cambia también la visión de nuestro mundo y es por eso que tenemos que usar el lenguaje correctamente al hablar de las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Entonces acá vamos a ir a los ejemplos como va, bien concretos, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo le puse un no lo diga. No diga discapacitado, incapaz, deficiente. Incapacitado, minusválido, impedido o anormal, sino que persona en situación de discapacidad, ¿ya? Tampoco es ideal no utilizar eufemismos, así como muchas veces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chica, uno decía como el niño enfermito, sordito, cieguito, como tratando de decirlo, pero de no decirlo, ¿cierto? Entonces la idea también es que ustedes puedan referirse a las personas que están en situación de discapacidad como persona o adulto o joven en situación de discapacidad, ¿cierto? Y pueden decir discapacidad visual, discapacidad psíquica, de discapacidad intelectual, pero lo ideal es evitar también infantilizar a la persona, no tratarla como si fuera un niñito. Porque, por ejemplo, se da mucho con las personas con síndrome de Down, que uno ve que es un adulto, pero aún así uno dice, no, el niñito Down. Entonces, lo ideal es tratarlo como un adulto. Es un adulto en situación de discapacidad, pero es un adulto al fin y al cabo, ¿cierto? También es ideal no decir personas con capacidades diferentes o capacidades especiales, ¿ya? Porque capacidades diferentes o capacidades especiales tiene Superman, que puede volar, ¿cierto? Romper paredes, o Spider-Man, que genera eh, sus telarañas, ¿cierto? Y vuela entre los edificios. Pero en realidad, las personas en situación de discapacidad no tienen una capacidad especial. Todos tenemos, en el fondo, a lo que apela a este lenguaje inclusivo es que todos tenemos las mismas capacidades y necesidades, ¿cierto? En el sentido de que tenemos potencial, que tenemos habilidades que se pueden desarrollar o que están en desarrollo, pero no tienen capacidades especiales, ¿ya? Otra palabra también que se debe evitar es el defecto de nacimiento. En realidad, la forma correcta de decirlo es una discapacidad congénita, ¿ya? O persona con discapacidad congénita. Siempre es importante darnos cuenta de que cuando hablamos de las personas en situación de discapacidad, utilizar la palabra persona. Y quizás muchas veces les puede parecer que es algo así como redundante. ¿Para qué voy a decir persona? Si puedo decirlo de otra forma, pero en el fondo, lo que les decía yo, el lenguaje, de cierta forma, crea realidades, ¿ya? Entonces es súper importante decir persona, ¿ya? Otras palabras que se utilizan mucho son lisiado, inválido, paralítico, postrado, mutilado, cojo, tullido, ¿ya? En realidad lo que se debe decir es persona en situación de discapacidad física o persona en situación de dependencia, por ejemplo, una persona que se encuentra, o persona que se encuentra postrada, pero no digo el postrado, el paralítico, el inválido, sino que digo primero persona que se encuentra postrada, ¿ya? ¿Por qué? Porque se encuentra en una situación de dependencia, una persona que se encuentra postrada, depende de un otro para poder hacer lo que a diario hacemos cada uno de nosotros, ¿cierto? También hay que evitar la palabra mongólico, mongolito, ¿cierto? No, es persona con síndrome de Down, ¿ya?
O el retardado, el retrasado mental, esas palabras tampoco se usan. Son personas en situación de discapacidad intelectual. ¿Ya? Lenguaje de señas también no está bien dicho. ¿Por qué? Porque un lenguaje es algo que tiene un lenguaje es como palabras nomás. En cambio, lengua de señas, que en este caso sería lengua de señas chilena, es una forma de comunicación que usan las personas sordas y las personas oyentes para comunicarse con las personas sordas, pero que tiene sus propias palabras, que tiene su propia gramática, que tiene su propia forma de expresión. Ya no es como que el español se traspasa a la lengua de señas, ¿ya? Entonces eso igual es importante. No se llama lenguaje de señas, sino que lengua de señas. Tampoco se dice el ciego, el cieguito, el invidente. La palabra no, como las palabras no vidente tampoco se utiliza, sino que es una palabra, o sea, una persona, perdón, en situación de discapacidad visual o persona ciega, ¿ya? No, esta palabra no vidente o invidente se utilizó durante un tiempo, pero esas palabras ya no se utilizan, por lo que les decía adelante, porque en el fondo ponemos por delante el valor de la persona, ¿ya? Tampoco corto de vista, piti ciego para personas que tienen baja visión, ¿ya? La discapacidad sensorial, que es de carácter visual, no es no es válido como para todas las personas que tienen dificultades de visión, ¿ya? Esto se refiere a personas que tienen una visión, como que tienen mucha pérdida de visión, ya que tienen un porcentaje pequeño de visión, por ejemplo, no sé, tienen un 5% de visión. Esa es una persona que presenta discapacidad visual, pero una persona que usa lentes no es una persona con discapacidad visual, ¿ya? Sordo, sordomudo, sordito, tampoco se utiliza, ¿ya? Es una persona en situación de discapacidad auditiva o persona sorda. Las personas sordas no son sordamudas, ¿ya? Son sordas y en muchas ocasiones no puedan hablar porque tienen una pérdida de audición tan grande que eso impide, como no pueden escuchar, no pueden imitar los sonidos del lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, no es que sean mudas necesariamente, las personas sordas pueden emitir sonidos, pero probablemente no van a ser tan precisos como los sonidos que podemos hacer nosotros, ¿ya? Las personas que no tenemos un déficit auditivo. Tampoco, o sea, también es importante no decir insano, demente, loco, trastornado, esquizofrénico, el loquito, ¿cierto? Sino que persona en situación de discapacidad psiquiátrica, ¿ya? O persona con discapacidad de causa psíquica, o persona con esquizofrenia si sabemos cuál es su diagnóstico, ¿ya? Igual es importante ahí también tener en cuenta que en ocasiones hay personas que sufren descompensaciones, como las personas que tienen trastorno del espectro autista, ¿ya? Y que muchas veces pensamos que una persona que tiene un trastorno psiquiátrico, ¿cierto? O que están en una situación como de discapacidad psiquiátrica. Pero las personas que presentan condición del espectro autista no necesariamente tienen una pérdida como del juicio de realidad, ¿cierto? Sino que sus descompensaciones se dan más por como baja tolerancia a los estímulos del exterior, ¿ya? Así que eso igual es importante que lo tengan en consideración. Me voy a saltar aquí un poquito al tema del trastorno del espectro autista, porque las personas que se encuentran en situación del espectro autista, o sea, sí, en condición del espectro autista, son personas que pueden tener un intelecto o una inteligencia normal, que pueden acceder a la universidad y que es muy probable que sea como la condición de discapacidad que ustedes más se encuentran entre sus compañeros, ¿ya? Entonces es súper importante también tener en cuenta que si tenemos un compañero que es un poquito diferente, tratar de ahondar un poquito más ahí, de acercarnos, de darnos cuenta que si tenemos un compañero que a lo mejor le cuesta acercarse, invitarlo, preguntarle cómo está, cómo se llama, ya, porque muchas veces a ellos les cuesta también como incluirse en grupos sociales, sobre todo,
por ejemplo, ahora en primer año que todos son puras personas nuevas, no se conoce a nadie, ¿cierto? Así que para que ahí también hagan su granito de arena. Ya, también las personas que utilizan silla de ruedas es importante no decir que está confinado o relegado a la silla de ruedas, sino que es una persona que usa o se traslada en la silla de ruedas. Ya es su vehículo en el fondo, así como ustedes y yo tenemos piernas, esta persona utiliza la silla de ruedas para transportarse. ¿Ya? Otra cosa también que no se utiliza es que la persona padece, sufre, está aquejado o es víctima de la discapacidad, sino que esta es una persona que presenta discapacidad, que vive con discapacidad, que tiene discapacidad. Pero en el fondo le quitamos como el estigma de que esto es como el sufrimiento de estar en la discapacidad, ¿ya? Porque la mayoría de personas no sufre la discapacidad, ¿ya? Ahora, voy a hacer un espacio como de propaganda y les quiero contar que, como les decía Andrea, nosotros trabajamos en el equipo, la subunidad de inclusión y atención a la diversidad, entonces también aprovechar de invitarles a que si presentan alguna situación asociada a discapacidad, que creen ustedes que pueda interferir en el acceso al currículum de su carrera, que se contacten con nosotros a la página web del CADE. Ahí ustedes pueden encontrar un formulario donde pueden solicitar apoyo, donde pueden solicitar algún tipo de atención, ya para que nosotros les podamos apoyar y que puedan progresar súper bien en su carrera, que puedan avanzar bien en sus ramos y todo. Así que las dejamos súper invitadas a que si necesitan ustedes o si conocen a alguien que está en situación de discapacidad en la universidad, hay que también puedan escribirnos por ahí y solicitar atención con nosotras. ¿Ya? Ahora, les voy a invitar ahora a que vayamos a una aplicación que se llama kahoot.it. ¿Ya? Eh, la idea es que con lo que hemos aprendido hasta ahora, ustedes pueden elegir la palabra correcta a utilizar para referirse correctamente a una persona en situación de discapacidad. ¿Ya? Voy a dejar de presentar la PPT ahora para mostrarles el Kahoot. Vayan a www.kahoot.it y en un ratito más va a salir el código con el que tienen que ingresar. ¿Ya? Voy a mostrar de inmediato el código. Un segundo. Ya, aquí está. Denme un segundito. Mientras aparece el código, yo puse también el link, el vínculo en el chat de la reunión. Ya, súper. Mm. Ahí les voy a presentar el Kahoot. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ya. El PIN entonces es 806-9001. Vamos a utilizar el teléfono o la otra ventana que tengo como teclera, así que yo les voy a ir leyendo como las preguntas. ¿Ya? Está Pepito, Constanza. Pepito, qué tierno. Mm. Vamos a ver unos minutitos para que vayan ingresando, la mayoría. Igual voy a participar, Moni. Ya, súper. Ya. ¿Les parece si comenzamos? Vamos a empezar.
Estaba leyendo las preguntas del chat, mientras tanto ingresan un poquito más de personas, de si vamos a hablar de no binarismo, y la verdad es que no, este taller es más que todo ligado al área de discapacidad y lenguaje inclusivo y buen trato ligado a la discapacidad, ¿ya? Lo que sí es que no descartamos que en algún momento podamos trabajar estos temas porque está dentro de nuestro plan de trabajo, así que quizá más adelante les podemos sorprender con un taller sobre ese tema, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. Desafío y lenguaje inclusivo. Tienen 30 segundos para responder, ¿ya? ¿Cómo nos referimos a la persona de la imagen? Rojo, minusválido; azul, paralítico; amarillo, discapacitado; verde, persona que se traslada en silla de ruedas. Rojo, minusválido; azul, paralítico; amarillo, discapacitado; verde, persona que se traslada en silla de ruedas. Quedan 10 segundos para terminar. Se acabó el tiempo. Ya. Persona que se traslada en silla de ruedas era la respuesta correcta, ¿ya? Hay 3 personas que respondieron minusválido. De acuerdo a lo que habíamos conversado, esa es una palabra que está ya en desuso, ¿cierto? Entonces es una persona que se encuentra en situación de discapacidad física, ¿cierto? Que se traslada en silla de ruedas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces. Aquí, a ver, ¿quién ganó? Álvaro. Álvaro va liderando ahí en rapidez de respuesta. Vamos a la segunda. Si tuvieras que hablar de él a otra persona, ¿le llamarías rojo, el niñito Down; azul, el joven con capacidades diferentes; amarillo, el joven con síndrome de Down; verde, el niño que padece síndrome de Down? ¿Cuál será la respuesta correcta? Si tuvieras que hablar de la otra persona, le llamarías rojo, el niñito Down; azul, el joven con capacidades diferentes; amarillo, el joven con síndrome de Down; verde, el niño que padece síndrome de Down. Súper bien. El joven con síndrome de Down, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo dijimos que, bueno, la roja era incorrecta, ¿cierto? No es niñito, ¿cierto? Que era un joven. La azul es porque es el joven, es un joven, ¿cierto? Pero no tiene capacidades diferentes, ¿sí? Dijimos que el concepto de capacidades diferentes también está en desuso, ¿ya? El niño que padece síndrome de Down, no, porque no es primero porque no es un niño, sino que es un joven, ¿cierto? Y porque él no padece síndrome de Down. Padecer significa sufrir, ¿cierto? Él no padece síndrome de Down, él tiene síndrome de Down. Entonces es un joven con síndrome de Down. Vamos a ver quién va liderando aquí. Álvaro, Texia, segundo lugar, con igual tercero. Feña, súper bien. Vamos a pasar a la siguiente. Y tienes un compañero con trastorno del espectro autista. ¿Cómo hablas sobre él? ¿Hablamos del loco, descompensado, el rojo; azul, autista; amarillo, persona con condición del espectro autista; o verde, sufre de Asperger? Este parece que duró menos. Súper bien. Súper bien. Ya, excelente. No hablamos del loco o del descompensado, ¿cierto? Porque esa es una forma irrespetuosa de referirnos a un compañero que presenta trastorno del espectro autista, ¿cierto? Tampoco le decimos el autista. La palabra autista se ha utilizado mucho en el último tiempo como para ofender a las personas, ¿cierto? Personas, quizás las personas que son como más solitarias o que les cuesta un poco más como relacionarse con otros. Entonces, idealmente no decir el autista. Puedo decir la persona autista siempre que yo también tenga la certeza de que esa persona presenta autismo, ¿sí? Pero no lo puedo utilizar como para ofender al otro. Y no sufre de Asperger, ¿cierto? Porque sufrir es como padecer como una enfermedad, ¿ya? Y el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo, o sea, es que simplemente tu cerebro de ciertas formas que no están totalmente estudiadas hasta ahora,
se ha desarrollado de una forma diferente. Y nada más que eso. ¿Ya? Vamos a salir ahora del Kahoot. Ya terminamos. A ver. Miguel, tercer lugar. Álvaro, segundo. ¿Quién te ganó, Álvaro? Alguien. Aquí no sabemos quién es. 2591 dice. Pero Texia. Texia es la ganadora. Así que ahí tenemos nuestros tres finalistas. Ah, y los finalistas ahí decía Connie y Feña. Así que súper bien. Súper bien, chicos. Excelente. Ya, ahora vamos a cerrar aquí. Vamos a pasar al tercero. Súper, súper bien. Qué bueno que se entusiasman con esto. Y a ver, quiero dejar de compartir esta cosa, pero no me pesca mucho. A ver, ahora sí. Voy a seguir compartiendo la PPT. Séptima. Ya, entonces. Ya, y les quiero también recordar, recuerden inscribirse en la lista de asistencia, para nosotros es súper importante saber quiénes asistieron a los talleres, nos permite también tener como un registro, una estadística, etcétera. ¿Ya? Vamos a pasar ahora, ya que nos queda poquito tiempo, a lo que tiene que ver con buen trato en discapacidad. ¿Ya? El buen trato en discapacidad se refiere principalmente a que en muchas ocasiones, como no tenemos un trato diario con personas que se encuentran en situación de discapacidad, como que nos ponemos como medios nerviosos, ¿cierto? Nos cuesta poder así como saber cómo actuar, nos ponemos quizá un poco torpes, entonces la idea de esto es que ustedes conozcan más o menos como cosas importantes para que puedan tener un buen trato con las personas que se encuentran en situación de discapacidad. En general, la relación con las personas con situación de discapacidad no es muy distinta a cualquier interacción social ya. Por eso es súper importante tener en cuenta las normas de cortesía, de educación, ¿cierto? De buen trato. Y siempre que ustedes tengan una duda, es mejor preguntarle directamente a la persona, ¿ya? No se necesita ser un experto, solamente tener una buena disposición, ¿ya? Así que es súper importante eso, como primero que todo, tener como, ya, ver mi sentido común. ¿Qué me dice mi sentido común, mi capacidad de empatía, de cómo yo debería actuar frente a esa persona? ¿Ya? ¿Qué es importante con las personas que se encuentran en situación de discapacidad física? Ojalá al momento de hablar no estar hablando de arriba hacia abajo, sino que posicionarme ojalá a la misma altura que la persona. Eso no quiere decir que a lo mejor me voy a agachar, pero sí, por ejemplo, ver la posibilidad de si me puedo sentar para estar a una altura similar a la persona, ¿ya? Como lo hacemos cuando estamos conversando con una persona de pie, ¿ya? Preguntarle siempre a la persona si su ayuda es necesaria en su desplazamiento. Puede ser que a veces ustedes vean, no sé, que la persona está un poco complicada a lo mejor para subir o para bajar en algún lugar, quizá a lo mejor su silla no tiene o sea, el lugar a donde la persona va a acceder no se ajusta a las dimensiones de su silla, ¿cierto? Entonces ahí preguntarle a la persona directamente, ¿necesitas que te ayude? ¿Quieres que te ayude a subir? No llegar y agarrar a la persona y moverle la silla de rueda para cualquier lado, o si usa muleta o bastones, porque eso yo creo que a nadie le gustaría. No sé si, por ejemplo, tú estás en un lugar y te dicen, a ver, usted póngase acá, ¡pum! Y no sé, te agarran y te mueven. Creo que para nadie sería agradable, ¿ya? Y también es importante respetar los tiempos de las personas. Hay personas que presentan una situación de discapacidad física que no necesariamente se trasladan en silla de ruedas, pero que sí tienen dificultades motrices, por ejemplo, en sus manos. Entonces puede ser que a lo mejor estén haciendo un trabajo o que estén escribiendo y se demoren un poco más. Entonces esos tiempos es importante respetarlos. Y también preguntarles si a lo mejor necesitan ayuda, ¿ya? En el caso de las personas que presentan una discapacidad visual, es importante hablarle con claridad y con un tono adecuado, ¿ya? ¿A qué se refiere esto de hablarle con claridad? Se refiere principalmente a describirle las características del entorno si es que la persona lo necesita,
¿ya? Ya que las personas en situación de discapacidad son bastante, ¿cómo se puede decir?, hábiles en el manejo de sus bastones, ¿ya? Y con esos bastones ellos pueden ir leyendo el entorno, pero en algunas ocasiones igual necesitan que ayuda, pero no siempre es así, ¿ya? Entonces ahí también tenemos que preguntar. Otra cosa que le puede ayudar a la persona en situación de discapacidad visual es mantener un entorno ordenado, ¿ya? E informarle los cambios en él. Por ejemplo, en la presencialidad, cuando ustedes vuelvan a la sala de clases, si tienen un compañero o compañera en situación de discapacidad visual, idealmente no poner las mochilas en el suelo, ni poner cosas que puedan obstaculizar su desplazamiento dentro de la sala, ¿ya? Otra cosa que es importante es presentarse y despedirse en voz alta, no gritando, pero sí para que la persona se dé cuenta de que tú le estás hablando a él, ¿ya? Si tienes la intención de guiar o de ayudar a la persona, es importante poder ofrecerle el brazo a la persona, ¿ya? Decirle, te estoy ofreciendo mi brazo en caso de que necesites ayuda. Porque pasa que muchas veces las personas llegan y toman a la persona que está en discapacidad, está en situación de discapacidad visual, la toman por el brazo, no preguntan, entonces a lo mejor, no sé, la persona puede estar parada en un semáforo, pero no porque está esperando que dé el semáforo verde, sino que porque está esperando a alguien, a su polola, a su pololo, por ejemplo, o a una persona con la que se va a juntar, un amigo, porque van a ir a tomarse algo. Entonces no podemos llegar y agarrar a la persona del brazo y decirle, ya, vamos a atravesar porque yo asumí que esa persona estaba ahí porque quería atravesar, ¿ya? Y cuando le den orientaciones espaciales, por ejemplo, si la persona les dice, no sé, ¿cómo puedo llegar? Sabes que tengo clases en el plato, por decir algo. ¿Cómo puedo llegar al plato? No decirle, ándate por aquí y allá tienes que doblar. No, no le doy indicaciones con mi mano, sino que le tengo que decir, mira, camina hasta el fondo, derecho por esta misma parte por donde estás, llega hasta el fondo, camina a mano izquierda, allá hay una escalera, la que tienes que subir, y luego a la izquierda te vas a encontrar con el plato, ¿ya? Pero no le puedo decir, ándate por aquí, por allá, por acá, porque obviamente la persona no va a sacar provecho de esas indicaciones, ¿cierto? Ahora, las personas que se encuentran en situación de discapacidad intelectual, ya nos queda poquito tiempo, es importante hablar y actuar con naturalidad, ¿ya? Y tratar, lo que les decía yo, tratar a la persona de acuerdo a su edad, no infantilizarlo, ¿ya? Utilizar un lenguaje sencillo en la conversación, asegurarse de que la persona comprendió lo que le estoy diciendo, ¿ya? En una conversación, darle tiempo para reflexionar sus respuestas, ser paciente y no completar la frase de la persona, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, no sé, si yo, no sé, puede ser que a lo mejor yo tengo un trabajo part-time como estudiante, trabajo en un restaurante, puede ser que se acerque una persona, no sé, una persona que viene con su hermano, que tiene una discapacidad intelectual, y yo tengo que evitar hablar todo el rato con la persona que no presenta discapacidad, porque la persona que tiene discapacidad también va a querer pedir su comida, si es un adulto a lo mejor también va a querer pedir un trago, entonces yo tengo que preguntarle a él, ¿usted qué se va a servir? ¿Cierto? ¿Cómo le puedo ayudar? No hablo todo el rato con la persona que no presenta discapacidad y a la otra persona la omito, sino que todo lo contrario, tengo que incluirla y atenderla como si fuese cualquier otra persona, ¿ya? Y solamente le ayudo en lo necesario si es que me lo pide. Ya, por ejemplo, si podría volver al mismo caso, en el caso de que yo tenga un trabajo part-time, por ejemplo, y trabajo en un restaurante, si esa persona me pregunta, no sé, ¿qué me recomiendas para comer? O si me pregunta, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene este sándwich con este otro? Ahí yo le ayudo, ¿ya? Pero si no me lo pide, em, tengo o sea, no es necesaria la ayuda, ¿cierto? En el caso de las personas que presentan una discapacidad auditiva, es súper importante ser paciente y comunicarse claramente, ¿ya? Porque hay muchos grados de discapacidad auditiva, ¿ya? Y principalmente es un poco más complicado comunicarse con las personas que tienen una discapacidad auditiva total, ¿ya? Eh, Hay personas que tienen pérdida de gran porcentaje de su audición,
Entonces, con esas personas es súper importante, ojalá hablarles de frente para que puedan leer los labios, que la mayoría de personas sordas lo hace. Al hablar, no cubrir la cara con las manos o los objetos, ¿ya? Y tampoco darles la espalda. Entonces, por ejemplo, ahora actualmente que tenemos que usar las mascarillas, igual es un poco complejo comunicarse con las personas de discapacidad visual y que ellas nos puedan entender, ¿ya? Entonces ahí a lo mejor buscar una forma de poder estar a una distancia más o menos prudente, ¿cierto? De no contagio y poder a lo mejor quizás quitarse la mascarilla para que la persona te pueda leer los labios o utilizar una mascarilla que tenga, hay unas que tienen como una ventanita aquí que permiten que la persona pueda ver tus labios al hablar, ¿ya? Otra cosa que es importante, por ejemplo, si nos damos, que la persona tiene, nos damos cuenta que la persona tiene una discapacidad auditiva, si le voy a dar información importante, por ejemplo, no sé, fechas de las evaluaciones, o le voy a dar la dirección de mi casa, mi teléfono, eh, o ese tipo de cosas, escribírsela, ¿ya? Eh, Puede ser, no sé, un WhatsApp, puede ser en un pizarrón, en un computador, en un papel. ¿Ya? Pero es importante poder dar esa información crucial de manera escrita y hacer uso de las expresiones corporales y faciales. O sea, si estoy hablando con una persona que tiene discapacidad auditiva, no puedo estar así como sin mover mi cara, sin expresar. A lo mejor le estoy contando algo súper entretenido, pero es como no muevo mi cara y no doy ninguna señal, entonces es importante. Y también otra cosa que es súper bueno es conocer elementos básicos de lengua de señas, ¿ya? Y saber como cosas como cómo saludar, cómo decir tu nombre, o a lo mejor tu profesión, o qué estás estudiando. Nosotros en la subunidad hemos realizado ya varios talleres de lengua de señas, la realiza un intérprete en lengua de señas y con un profesor que es sordo, ¿ya? Así que ahí también para que estén atentos a las redes sociales del CADE, porque ahí están saliendo generalmente los nuevos talleres que vamos planificando, ¿ya? ¿Y qué pasa con las personas que se encuentran en situación de discapacidad psíquica? Es importante tratar a las personas de igual a igual, ¿ya? De forma natural, con respeto, con discreción. Es importante tratarla con igualdad y con confianza en sus capacidades, ¿ya? Evitar ser paternalista, porque esas formas de tratar a las personas de forma paternalista, como de querer ayudarla demasiado, de querer hacer todo por ella, dificulta su desarrollo personal, ¿ya? Otra cosa que es súper importante es prescindir de juicios y de actitudes estigmatizantes, ¿ya? Sobre todo de discriminación y también de forma súper importante las personas que tienen trastorno del espectro autista, ¿ya? Porque muchas veces los prejuzgamos y no nos damos el tiempo de conocerlo y de darnos cuenta de que a lo mejor atrás como de las dificultades que la persona pueda tener, hay una persona que puede ser súper buena onda, que puede ser muy buen amigo, que puede hacer las mismas cosas que hacemos nosotros. Entonces es súper importante como prescindir de los prejuicios, ¿ya? Y que igual creo que es algo que, que cuesta un poco, pero que si lo proponemos lo podemos hacer. Ya, respetar la intimidad de la persona sobre su condición. Por ejemplo, si tenemos un compañero que a lo mejor nos dice, pucha, ¿sabes qué? Es que en realidad, mira, yo tengo, no sé, esquizofrenia, pero estoy súper compensado, tomo mis medicamentos, pero esa persona me lo confía a mí, yo no tengo por qué andarle diciendo todo el resto del curso que esa persona tiene esa condición de salud mental, ¿cierto? Y si se produjeran situaciones de descompensación, ya sea de personas que tienen una enfermedad de tipo psíquico o si tienen trastorno del espectro autista, no juzgar, ya no criticar, sino que la idea es ayudarlo, mantener un tono de voz calmado, eh, ayudarle a calmarse, ¿cierto? Y si se dan cuenta de que no logra calmarse, preguntarle si pueden llamar a un familiar o alguna persona de confianza, ¿ya? ¿Me dan un segundo, por favor?
Seguramente está con su hijita tras la relatora. Ya eso le pasa a todos los profesionales que tienen hijos acá en la universidad, así que les va a pasar en más de alguna oportunidad cuando estén en clases con sus profesores, que les van a pedir algunos segundos porque esto del teletrabajo igual eh, implica trabajar y también hacerse cargo de la familia, ¿cierto? Sí, sí, era Ya bueno, exactamente eso. Tenía mi pequeñuela por ahí sí. con sus necesidades, pero ya se resolvió, así que está todo bien. Ya. Bueno, en resumen, ¿qué cosas son importantes? Es que siempre la persona esté en primer lugar. Siempre estamos relacionándonos con una persona, ¿ya? Una persona que tiene derechos, que tiene necesidades, que tiene habilidades, igual que cualquier otra persona, ¿ya? Entonces es súper importante utilizar el sentido común y la empatía. La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Qué le estará pasando a esta persona? ¿Por qué está reaccionando así? ¿Necesitará realmente mi ayuda? ¿Cómo se sentirá si yo llego y lo agarro? ¿Será mejor preguntar? ¿Se sentirá cómodo si lo ayudo? Ya, es súper importante. También es importante ser natural, lo que les decía yo, como tratar de no ponerse nerviosos, ¿cierto? Porque como no tenemos la costumbre, en ocasiones puede ser que nos pongamos nerviosos, ¿ya? Súper importante no subestimar a la persona, observo, ¿la persona lo puede hacer sola o realmente necesita que yo le preste algún tipo de apoyo? Eh, Mi compañero tiene trastorno del espectro autista, no, no voy a trabajar con él. No, no, jamás voy a hacer un trabajo con él porque seguro que le va a ir mal en todo. No, tratar de conocer a la persona y saber cuáles son sus habilidades y sus capacidades, ¿ya? No prestar la ayuda si no preguntamos primero. Tampoco dar consejos si no nos lo piden, ¿ya? Eh, si vemos que podemos ayudar a una persona, preguntarle, ¿te puedo ayudar? Y ahí darle el consejo, ¿ya? ¿Te parece si te doy un consejo? Dirigirse siempre a la persona, lo que decíamos, no hablar como con el intérprete, por ejemplo, de señas, si es una persona que tiene un intérprete de señas, no hablar con el tutor, sino que siempre hablar ojalá con la persona, ¿ya? Y algo que es básico en cualquier relación interpersonal, el respeto, ¿ya? Eso es fundamental, eh, totalmente necesario y es algo que no puede faltar en ninguna relación con ninguna persona, ¿ya? Así que para ya ir terminando, les quiero invitar a que vayamos a un menti, ¿ya? Es el último menti. También lo voy a presentar acá y me gustaría preguntarles qué cosas que no supieron, eh, o sea, que no sabían en el fondo, aprendieron hoy en el taller. ¿Ya? Em, Voy a... Moni, ¿Sí? antes de eso hay una pregunta, una estudiante, Aileen Vázquez, ¿Ya? dice, ¿cuáles son las situaciones de descompensación? Seguramente en la lámina de las personas en condición del el trastorno del espectro autista, hablaste Sí, de descompensación. sí. En algunas ocasiones las personas o sea, en situación de discapacidad psíquica y o personas que tienen trastorno del espectro autista. Por ejemplo, las personas en situación de discapacidad psíquica pueden presentar brotes psicóticos, ¿cierto? Que es cuando las personas no están eh, con un tratamiento médico, ¿ya? Donde pueden ver cosas, oír cosas que no están ahí, ¿ya? Y por eso les decía yo que es importante mantener la calma si estamos frente a una persona que está en una situación así, ¿ya? Ayudarle a decirle, en realidad, mira, si yo entiendo que a lo mejor tú piensas que estás viendo, no sé, sombras o que estás oyendo algo, pero yo no lo escucho, pero yo te voy a tratar de ayudar, ¿cierto? Tratar de mantener la calma. Y en las personas que tienen un trastorno del espectro autista, en ocasiones, las personas que tienen trastorno del espectro autista les cuesta mucho como discriminar
entre los estímulos, ¿ya? Eso no quiere decir que, o sea, eso quiere decir que en el fondo, si escuchan, a ver, yo les digo a ustedes, me están escuchando a mí en este momento, ¿cierto? Pero probablemente una persona que tiene trastorno del espectro autista me está escuchando a mí, está escuchando el ruido que hace el computador, está escuchando el ruido de los autos que pasan por la calle, de los perros que están ladrando, de, no sé, de su hermano, de su sobrino que está llorando más allá, más encima está corriendo viento, por ejemplo, entonces escucha el ruido del viento. Y eso en ocasiones produce descompensaciones que son se podría decir así como que les hace sentir tan mal esta como situación de no poder discriminar los estímulos que pueden tener así como, se podría decir como ataques de rabia, se podría decir. De alguna forma, Andrea, ayúdame un poco con eso. No sé cómo explicarlo de otra Si forma. se angustian, Se puede angustia. ser rabia, Por ejemplo, les se cuesta pueden controlar la empezar, rabia o claro, la como a pena pegarse la también. cabeza, Claro. todas esas Y cosas. ahí, claro, se recomienda acompañar. Exactamente. Acompañar, En ese acompañar. caso se recomienda acompañar, ¿ya? Pero esto no es porque la persona, no sé, sea mañosa o uno diga, oye, un adolescente de 18 años está haciendo pataleta. No es eso, sino que es que la persona, como no puede discriminar los estímulos, es algo tan molesto, que le produce estos episodios, ¿ya? Así que a eso me refería cuando hablaba de descompensaciones. Ya, ahora, vamos a ir al Menti. Ya lo voy a presentar ahora para que lo puedan ver. Ahí me salió una notificación. Ya, el Menti es el mismo código de antes, solo que ahora estamos en otra diapo. ¿Se ve? Sí, se ve bien, Moni. Súper. Ya, entonces menti.com y el código es 48940773. Sería bueno que pudieran poner, por ejemplo, no sé, antes yo decía minusválido y ahora digo, o ahora aprendí que, se dice, así como cosas más concretas aún. ¿Ya? Ya estamos súper pasados. Ya. Les pido disculpas por la demora, pero la idea también es que pueda ser algo participativo. O dejo un límite de 25 letras. Claro, tiene que ser algo bien preciso. Podrían poner, por ejemplo, no sé, ya por decir algo, el ejemplo que di delante. Minusválido, slash, la palabra que podrían utilizar ahora, por ejemplo. Y si no funciona el Menti en el peor de los casos, coméntenlo en el chat. También está el chat abierto. Así vamos buscando soluciones. Palabras adecuadas, nuevos conceptos, usar palabras adecuadas. Pedir permiso para ayudar, súper. Son personas antes, sí, muy importante. No se dice capacidades diferentes. Encima de todo son personas. Súper. Moni, hay una pregunta en el chat. Sí, Valentina Santelices dice, si no sé con exactitud la discapacidad que padece una persona, pero debo nombrarla, lo más adecuado, ¿qué sería? ya. Depende, porque en el fondo igual hay que ser como observador, hay que observar un poquito, porque muchas veces, como dices tú, no se sabe, porque es lo que le decía yo, no todas las discapacidades son visibles, ¿ya? Entonces, podría decir hoy de alguna forma persona en situación de discapacidad, sin especificar qué tipo de discapacidad
presenta a esa persona. Y le voy a hacer una acotación a la Valentina, que la palabra padece no es la adecuada, sino que presenta una persona, ¿ya? Porque padecer es sufrir, eso es importante. No, Valentina, pero estamos aprendiendo, por eso es una acotación, ¿ya? Así que no te preocupes, no es necesario pedir disculpas. No, está súper bien. Sí, se entiende. Sí, sí. Sí. Ya, voy a ver el mente y dice empatía, antes decía padecer, ahora dice tener, naturalidad en el trato, saber actuar con ellos, TEA es una condición, súper bien. TEA es el trastorno del espectro autista, ¿ya? Los obstáculos son externos, personas con la empatía, no debemos infantilizar, súper bueno. Lenguaje inclusivo nuevo, no se dice padecer, se tratan como un igual, súper bien, súper, súper bien. Ya, como que me quedo muy contenta como con estos resultados. Siento que, bueno, siempre nosotros trabajamos en inclusión porque es algo que nos gusta, a mí al menos me apasiona. Trabajo también en inclusión con niños muy pequeñitos, así que me siento feliz de ser un aporte para ustedes, de que aprendan y que las personas en situación de discapacidad son personas tales como nosotros, que sienten, que necesitan crecer, desarrollarse en sus potencialidades. Eh, y eso básicamente les agradezco harto por haberse quedado hasta el final. Y también, no sé si quieren abrir el micrófono para hacer alguna pregunta y ir terminando. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, es bienvenido. Es el momento. Yo quería decir que me encantó este taller, me gustó mucho. Ahora como que sé expresarme mejor con muchas personas con las que he hablado antes y no sé, encuentro que fue una experiencia bonita. Gracias. Ah, qué bueno. Qué bonito. Gracias. Voy a Me leer uno a las acá. palabras de Miguel Ah, ah, también, que me gustó mucho esta instancia. Siento que es súper útil este taller y espero poder participar de otros talleres como este. Muchas Ah, gracias. ya, qué bueno que te gustó el taller y sí, nosotros estamos constantemente dictando talleres como súper interesantes y todo, para que estén atentos también a nuestras publicaciones. Yo les quería aquí compartir nuestras redes sociales, voy a poner porque estaban puestas en la presentación, así que ahí para que vean también nuestras redes sociales las voy a poner así nomás porque no quise poner toda la presentación, pero está KDUDEC, KD Chillán y KD Los Ángeles, que son nuestras redes sociales. Ahí pueden estar atentos a todas las cosas que se van realizando, todas las actividades que se van realizando a través del CADE. Y también para que exploren ahí un poquito como la necesidad, o sea, las actividades que tenemos, y otras instancias también que hay de apoyo para ustedes. Así que Moni, mira, súper hay un feliz. mensaje acá que quiero leer. Sí. Fernanda Quesada. Me encantó el taller, estuvo súper bueno y me voy muy contenta sabiendo palabras y conceptos que antes no sabía. Gracias por crear estas instancias de aprendizaje para les estudiantes. Ah, qué bueno, súper, qué Constanza bueno. Parra dice muchas gracias. Gladys Fredes, muy bacán la charla. Carolina Reyes, muchas gracias, me gustó mucho. Marcos dice súper buena la charla, nada más que decir. Ah, Así qué que yo bueno. me uno también a las palabras, muy lindo tu taller, Moni. Gracias. Siempre queda como esa sensación como de satisfacción con estos talleres de Sí, inclusión.
Sí. Bueno, y aprovecho también de contarles que la parte de Buen Trato es obra de la Andre, que me ha estado acompañando aquí. Así que trabajamos harto en equipo y todo. Y eso, que bueno, José Francisco, es súper importante que lo compartas con tus familiares, con tus amigos, que les cuentes. También aprovechar también de contarles que el lenguaje inclusivo es algo que está constantemente evolucionando, entonces nos tenemos que mantener como súper actualizados y ayudarles también a los más viejitos a contarles que ya no se dice inválido, ni minusválido, ni discapacitado, así como a secas, sino que contarles un poco como de este contexto y de lo que ustedes aprendieron en el taller, así que bacán. Súper, súper bueno. Ya, chicas y chicos, me despido entonces y feliz de que les haya gustado el taller. Sí, yo también me despido y voy a parar la grabación también. Ya, Que estés genial. muy bien. Ya, Gracias, Mónica. muchas gracias por tu apoyo. Gracias a ti. Chao, chao a todas y todos. Chao, chao.